A esta hora saludamos con Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional. Esteban, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet, gracias por la invitación. Lo decía antes de comerciales. Yo creo que el tema entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral está más que resuelto. Se resolvió el día que se reunieron, se dieron la mano y ya, pues aparentemente habrían llegado a un acuerdo. Que no se atreven a decirlo públicamente. ¿A qué me refiero? El tema está resuelto sobre las candidaturas de justicia social, pero nadie se atreve a decir que, en definitiva, Álvaro Noboa ya no se va a poder inscribir. Lo digo yo porque como no tengo ningún compromiso, hay que ayudarles para poder terminar con esta pugna que le hace tanto daño a la democracia y afecta y golpea tanto el proceso electoral sobre el cual necesitamos toda la confianza del mundo. Comparto sus palabras, Janet. Efectivamente, pues, en el caso del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, no hay claridad en la vocería, lo cual confunde al elector, confunde a las organizaciones políticas, confunde a los candidatos o potenciales candidatos. Este acuerdo, esta solución que dieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, bueno, realmente creo que más fue una coartada de carácter social y político, porque no me dijo, en lo personal, no me dijo absolutamente nada. Dijeron, vamos a cumplir con las fechas legales del calendario electoral y nada más. Sin embargo, hay una traba de carácter jurídico que vamos a tratar de explicarla en este momento de la manera más sencilla y ver qué es lo que está pasando y ver qué es lo que pasa en el caso de Álvaro Noboa. Y perfecto. Si me permite, pues hagamos una cronología brevísima, ¿no es cierto? Perfecto. Y, bueno, lo voy a ir indicando. Vamos, porque es que esquemáticamente lo puse así. ¿Sí? Ahí le van a enfocar. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El 30 de octubre tenemos una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y qué nos decía esta sentencia? Es en el punto número 1. Dice que Justicia Social realice los actos de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas para las dignidades constantes en la convocatoria de las elecciones. No cabe interpretación sobre esto, qué es lo que yo entiendo, qué es lo que los electores entienden, qué es lo que los actores políticos entienden, todas las candidaturas. No hay una segregación. El Consejo Nacional Electoral toma una decisión el 5 de noviembre y dice, y ahí está la clave, dice, hay candidaturas que tienen que calificarse. El binomio presidencial, los asambleístas nacionales, Parlamento Andino, Guayas, Loja, Pichincha, Santo Domingo. Otorga el plazo a otras candidaturas de asambleístas en Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Esmeraldas, Galápagos, Morana, Santiago, Pastaza, Sucumbíos, Europa, Asia, Oceanía, circunscripción del exterior, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Caribe y África, otra circunscripción. Estas tenían que otorgarles para el plazo para que hagan democracia interna e inicien el proceso de inscripción. Y finalmente ya están calificadas Chimborazo, El Oro, Imbabura, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Tungurahua. Hasta ahí. Pero ¿qué es lo que pasó? El CNE interpretó, sí, yo tampoco tengo tapujos de decir, interpretó una sentencia que decía todas, era explícito. A esto, el 8 de diciembre, pues el Tribunal Contencioso Electoral le pega un sacudón al CNE y le dice, no, señores. Y en la sentencia de 8 de diciembre, un pleno establecido por Patricia Guaycha, Ángel Torres, Joaquín Viteri, de hecho, quien es el juez de la última causa, Guillermo Ortega y Patricio Maldonado dicen, confiera nuevo plazo para el inicio del procedimiento administrativo de todas las candidaturas. Nuevamente le dice, señores del CNE, todas las candidaturas pueden hacer democracia interna y realizar la inscripción de candidaturas. Claro, pero ayer Joaquín Viteri hizo una aclaración, que está hablando de las circunscripciones en donde no se había hecho democracia interna. Y ahí va el siguiente punto, ¿sí? Tenemos esa resolución, pero el CNE nunca resuelve respecto de esta orden, de este auto de ejecución, ¿sí? Y sale con, tuvo esta resolución en la cual dijeron el conflicto de competencias ante la Corte Constitucional y no vamos a resolver nada. Hasta eso se ventilaba otra causa, la de Joaquín Viteri. ¿Y qué es lo que dice Joaquín Viteri? La resolución del CNE, en la cual se propuso el conflicto de competencias, se queda sin efecto. ¿Sí? Y al dejar sin efecto, nos retrotraemos a la resolución del 5 de noviembre, en la cual, como lo leí previamente, tienen que calificar a binomio presidencial, asambleístas nacionales, parlamentario andino, Guayas, Loja, Pichincha, Santo Domingo. Binomio presidencial. Pero binomio presidencial que fue seleccionado en esos procesos de democracia interna. Fabricio Correa, Marcia Yazbek. Álvaro Noboa no fue parte del proceso de democracia interna, pero pues ahí ya vendrán los criterios de las autoridades respectivas. Aquí lo que tenemos que hacer es un análisis estrictamente jurídico. Sigue el Consejo Nacional Electoral
incumpliendo la orden del Tribunal Contencioso Electoral a este auto de ejecución que les dijo, hagan de todas las candidaturas. Ese es el meollo del asunto, simplificado en breves minutos, estimada Janet. Creo que es importante realizarlo eso. Y ya, eso es lo que estaríamos. Entonces, jurídicamente no está abierta la posibilidad a la inscripción de un nuevo binomio tras la renuncia de Fabricio Correa. En este momento no existe esa posibilidad. Hasta el día de ayer había la posibilidad de ampliar o aclarar esta sentencia del doctor Viteri. O, en su defecto, apelarla a un tribunal de alzada que sería la máxima, última y definitiva instancia. Entiendo que ayer tanto el Consejo Nacional Electoral como Justicia Social han hecho un pedido de aclaración y ampliación de esta sentencia. ¿Sí? Justamente en los términos que usted lo señalaba, que yo le decía, ¿para qué candidaturas efectivamente podemos hacer? Democracia interna y cuáles tendrán que calificarse. Nada más, eso están pidiendo. Pero como usted dice, en este momento el estatus jurídico es que Álvaro Noboa no puede ser candidato hasta el día de hoy por justicia social, por cuanto ya hay un proceso de democracia previa anterior. Ahora, ¿por qué se contempla esta posibilidad que dio paso a toda esta confusión por parte del Tribunal Contencioso de un binomio presidencial? O sea, ordena que se califique un binomio presidencial que ya renunció. Ya no tiene sentido. O sea, es un poco lo que también genera la confusión. Desde mi punto de vista es un absurdo, pero usted explíqueme jurídicamente. A ver, ¿qué es lo que pasa jurídicamente? Fabricio Correa y Marcia Yazbek tuvieron su proceso de democracia interna, como manda el Código de la Democracia, aceptaron la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, fue público, ¿sí? Vinieron a las oficinas de CNE y lo aceptaron. ¿Qué es lo que pasó? Ya en el proceso, cuando Justicia Social se queda en este limbo jurídico en el cual se puso en discusión su personería jurídica, su existencia, Fabricio Correa y Marcia Yazbek dicen, damos un paso al costado y listo. Se configuró una precandidatura. Candidatos nunca fueron. Se presentaron los documentos, según el informe jurídico del CNE, se presentaron los documentos para que se proceda a la calificación. Las candidaturas son las irrenunciables, las precandidaturas, nada. Entonces, ¿qué es lo que tenía que proceder en el caso de Justicia Social? Si no quería participar con un binomio presidencial, tan solo no presentar la documentación y no dar el proceso de calificación por parte del CNE y se acababa el conflicto. Pero en esta suspensión, en este periodo de casi 30 días de suspensión, pues se anima a Álvaro Noboa, según sus declaraciones, y su dirigencia a participar por Justicia Social e intentan hacer el cambio del binomio presidencial. Y no solo del binomio presidencial, sino de algunos asambleístas de determinadas circunscripciones, como bien la leí. Entonces, jurídicamente estamos en eso. O sea, no, más que una explicación jurídica, es una explicación de carácter fáctico, en la cual existe un binomio seleccionado en procesos de democracia interna que tiene que ser calificado. No ha habido el desistimiento o la renuncia tácita o explícita por parte de Fabricio Correa ante el CNE, pero hay otro binomio que está pugnando. En este momento, nuevamente me ratifico, Álvaro Noboa quedaría fuera debido a que ese binomio no fue partícipe de procesos de democracia interna y no sería calificado. Perfecto. En torno al proceso electoral, tras todo este lío, porque todavía tenemos un asunto que resolver en el Tribunal Contencioso Electoral que lo ha postergado para los primeros días de enero sobre una destitución por parte de 4 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa con eso? A ver, eso es una infracción electoral, ¿sí? Dentro del espectro electoral, pues los consejeros, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, los funcionarios electorales tienen mecanismos de fiscalización y control de sus actividades en el ámbito electoral. ¿Qué es lo que sucedió? Existió una infracción denunciada, calificada y que tiene que tener una audiencia hacia los 4 consejeros que tomaron esta decisión controvertida. Esto no merma el proceso electoral, el proceso infraccionario va a la par, ¿sí? Entiendo que pues de las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Electoral, la audiencia tenía que llevarse el 29 de diciembre, es decir, el día de ayer. Pero hubo una excusa por motivos de salud por parte de uno de los abogados de los consejeros de Tamayín y Cabrera y se postergó al 4. Como le digo, son procesos que van por cuerda separada, ¿sí? El 4 será la audiencia de pruebas y alegatos y después de eso se dictará una sentencia. Efectivamente, dentro del proceso infraccionario, dentro de la infracción, el artículo 279 del Código de la Democracia establece que pueden ser sujetos de una sanción económica, destituidos o con la pérdida de derechos políticos. Eso es un proceso aparte. Pero ¿qué es lo que pasa, Janet? La infracción tiene que seguir siendo configurada.
Es decir, tiene que haber el incumplimiento a la orden de autoridad. En este momento, sí existe todavía el incumplimiento. Si el CNE, a través de trámites administrativos, logra encauzar nuevamente el proceso electoral y cumplir las órdenes del Tribunal Contencioso Electoral, la infracción dejaría de existir, por lo tanto el juzgamiento ya sería nulo. Ahora, de acuerdo al calendario, mañana debería empezar la campaña electoral, pero sin papeletas se puede empezar a hacer campaña. Digamos, hay 15, 16 binomios calificados ya y también 15 o 16 listas, ya hasta perdí la cuenta, tengo que revisar de nuevo. Pero ¿podrían ya empezar esa campaña electoral? Sí puede empezar la campaña electoral. El tema de la configuración y calificación de las candidaturas, nuevamente, es un proceso aparte. Se entendería que es un proceso secuencial, pero lamentablemente por las circunstancias generadas entre los dos organismos no tenemos esa certeza. La afectación es al elector. Y como le digo, no solo es en el caso de los binomios presidenciales. Ciertas circunscripciones de asambleístas tampoco están cerradas las listas. Y el Consejo Nacional Electoral tiene que seguir postergando ese trámite administrativo. Ojo, es solo administrativo de enviar a la impresión de papeletas y el envío al exterior, ¿sí? Pero por otro lado tiene que cumplirse los tiempos de campaña. Ahí jugamos con esta definición que yo le decía en un inicio. Tiempos legales versus tiempos administrativos. Campaña electoral, tiempo legal, establecido en la Constitución, establecido en el Código de Democracia, versus un tiempo administrativo. Lo uno no merma lo otro. Las personas que no están calificadas no todavía pueden hacer campaña electoral. Pero ahí no se estaría lesionando sus derechos. Se lesiona el derecho de la participación política, el principio de la equidad y igualdad de condiciones de participación política en campaña. Y han existido históricamente casos, principalmente en las elecciones seccionales, que candidatos se han incorporado posteriormente a hacer campaña. Es parte del proceso electoral. Pero si no hubiésemos tenido este problema, tranquilamente hubiésemos llegado, imagínense, Janet, desde el 30 de octubre. 30 de octubre. Hubiésemos tenido este proceso. Un proceso de inscripción de candidaturas, según palabras del vicepresidente ingeniero Pita, puede llegar a tomar hasta 53, según mis cálculos y de otros analistas políticos, entre 47 y 50 días. ¿Sí? Sin los recursos, 10. Tuvieron el tiempo. Y es que estas decisiones, y tampoco tengo empacho de decir, no hubiesen tenido un cálculo político, donde lo político prima sobre lo jurídico, ya hubiésemos tenido candidaturas, papeletas, fondo de promoción electoral y etcétera. Ahí está el fondo del problema. Y lo dijo la Corte Constitucional, ya no alcanzamos a analizar ese punto, pero clarito lo dijo así, ¿sí? Que se tomaron atribuciones o decisiones que realmente no venían al caso, y eso pues va directamente al cuestionamiento de la actuación por parte de la autoridad electoral en este caso y en este proceso. Le agradezco mucho, Esteban, por estar esta mañana a usted, muchas gracias con por la nosotros invitación, aclarando el tema, que como ven, me parece que ya es un caso cerrado.